clases, bueno, ya no está el año pasado. Ustedes y nosotros vamos a ver las clases de forma modular. Es decir, vamos a estar hablando de cada una de las funciones cognitivas y cuáles son las patologías que más tienen que ver en la relación con esto. ¿Sí? Ya vimos las de afecto, digo, no necesariamente nada alteran el afecto, pero vamos a empezar con las que son un poquito más de interés para todas las personas, que son las alteraciones a nivel del pensamiento. Bien, como les decía desde las clases pasadas, ustedes tienen que saber bien cuáles son las definiciones de lo que están describiendo y cómo lo están describiendo, porque para que no lleguen después a segundo, tercero o cuarto año y les digan a sus residentes de primer año, esto no se hace así, se hace así. ¿Por qué, doctor? No sé, sí me lo enseñaron, ¿no? Justamente que ustedes tengan un fundamento teórico de lo que están haciendo, qué es lo que están describiendo y que sepan de qué están hablando, porque muchas veces, o mejor dicho, casi todos ustedes llegan acá, no conocían el lenguaje previo, les suena, pues descríbelo así como Dios te da a entender, y ustedes lo ponen como Dios les da a entender, y pues muchas veces no saben de lo que estamos hablando, ¿sí? O mejor dicho, de lo que nadie sabe de lo que estamos hablando, no nada más ustedes. Así que vamos a empezar a ver la del pensamiento y justamente las patologías que siguen tienen mucha relación con alteraciones a este nivel. Primero, la definición del pensamiento, la que les voy a estar preguntando siempre. Es importante que ustedes sepan qué es el pensamiento. Porque sí me ha pasado que les pregunto y digo, ustedes es entendible, van empezando. Bueno, llevan 6 meses, no, pero van empezando. Pero ya no es justificable. ¿Sí? ¿Cuántos llevan? En agosto son 6. Sí, en agosto son 6. Pero usted da cuenta que llevo 6 días. Okay. Entonces vamos a empezar definiendo. Hay muchas definiciones de pensamiento, pero lo principal va a ser que va a ser un flujo de ideas, símbolos y asociaciones que están dirigidos a mentes. Estamos. Flujo de ideas, símbolos y asociaciones dirigidos a mentes. ¿Qué es el pensamiento, Erika? Flujo de ideas, símbolos, asociaciones dirigidos a mentes. Excelente. ¿Qué es el pensamiento, Disquintana? Flujo de ideas, símbolos y asociaciones dirigidos a una meta. ¿Qué es el pensamiento, Fidesz Chávez? Flujo de ideas, símbolos y asociaciones dirigidos a una meta. Ay, mi ojo. Tírenlas de eso. Bueno, entonces, nos vamos a quedar con esta definición. Hay varias, pero justamente es esto. O sea, algo que motiva que haya un flujo de esta información que vaya dirigido hacia resolver un problema con alguien. ¿Dudas o preguntas aquí? Se me olvidaron cuando cambié los. Pues al final, como todo lo que estamos viendo es una actividad cognitiva compleja que les va a permitir procesar y dar sentido a la información que reciben a través de los sentidos y de la experiencia. No es propiamente la resolución de problemas. Okay. El pensamiento nos va a ayudar a estudiar, a saber cómo se resuelven los problemas, pero no es propiamente la resolución de los mismos. Estamos, o sea, no es sinónimo. El pensamiento estudia cómo se lleva a cabo esta resolución, más no es definición. Proceso para la resolución. Y entendiendo el pensamiento con la definición que les dije, pues prácticamente tenemos que estudiarla como un flujo de lo que ustedes piensan, a lo mejor los que sepan, o tengan conocimientos en sistemas de física, si tienen un sistema de fluidos, pues una carretera, algo, donde vamos a ver justamente cómo es esto, que vamos a estudiar el pensamiento, qué dirección tiene, cómo se desvía, qué es lo que contiene esta dirección, coches, llegan a qué velocidad van y cómo se controla el flujo de estos que entran al sistema. Va. Y vamos a entrar, esta es una clase de semiología, no es una clase de neurobiología, que se la van a llevar el próximo año para que entiendan algunas otras situaciones, pero esta es una clase más de semiología. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a describir el pensamiento? ¿Ustedes qué describen cuando ponen el pensamiento en sus exámenes mentales? Contenido. La velocidad. Contenido. Lo ideal es que describamos, la mayoría de, pues le describen como el curso, la estructura y el contenido, que es casi lo que tienen todos sus exámenes mentales, ¿no? Pero también vamos a estudiar la velocidad y el control que se ejerce sobre el estamos. Entonces, cuando les pregunte qué le estudiamos al pensamiento, ustedes van a contestar la estructura, la velocidad, el contenido y el control. ¿Qué era el pensamiento? A ver, David, ¿qué es el pensamiento? Yo voy a llegar. Flujo de ideas. Yo voy a llegar. Y esto es lo que le vamos a estudiar. No me acordé de lo que era asociación. No me acordé de hasta símbolos. Bien, empecemos con trastornos de la estructura. Según Luria, se entran estos 7 pasos para elaborar un pensamiento.
Primero es necesario un motivo, que nosotros dentro de las representaciones que tengamos, las ideas que tengamos, vamos a hacer una investigación, análisis y el reconocimiento de lo que nosotros buscamos y hacia dónde vamos a llegar, ¿no? A través de esto que estamos viendo, la información que tenemos, vamos a elegir pues, la mejor alternativa entre varias disponibles que tengamos dentro de la cabeza. Esto es de forma inconsciente, ustedes no están ahí cada que preguntan algo que están en estos 7 pasos, ¿no? O sea, simplemente lo hacen de manera inconsciente. Después de que analizan las variables, se va a escoger el mejor método que tengan, o que ustedes hayan identificado. Mediante la utilización del código del acto intelectual, es decir, con todas las capacidades que ustedes ya tengan, pues van a realizar la solución real del problema y al final van a comparar dentro de las posibilidades que ustedes tenían si el resultado fue bueno o no. Así es prácticamente como describen la estructura de los pensamientos para la resolución de problemas. Pero fenomenológicamente estas etapas las vamos a ver a través del discurso y del lenguaje. Va a ir de la mano, pero no es lo mismo. O sea, cuando describen discurso, al final el discurso es la expresión del pensamiento. O sea, no es pensamiento propiamente, ¿no? Y a través de nos aproximamos a la psicopatología del pensamiento, a través del discurso, a través del lenguaje. Ustedes se van a acercar a entender o identificar las cosas del pensamiento que tengan los pacientes, ¿no? Que van a tener los principios lógicos del discurso, la orientación final y el respeto al principio de no contradicción. Es decir, el pensamiento entre los principios que tenemos es un principio de finalidad, es decir, que tiene un principio y no finalidad, ¿no? Un principio de no contradicción, es decir, no podemos albergar dos ideas opuestas dentro de la cabeza. O sea, no es lógico albergar dos ideas opuestas dentro de la cabeza. O sea, sí se puede, pero no es tan lógico, ¿sí? Hablo un poquito de esto de la mentira, porque a lo mejor una persona que les está mintiendo no necesariamente es que esté haciendo a propósito, ¿no? Bueno, si está mintiendo, obviamente sí, pero que lo esté engañando algo no es necesario a propósito, porque es bastante complicado. Pero así se va a elaborar el pensamiento, esta va a ser su estructura, ¿no? Entonces, es decir, va a ser una secuencia de pasos que se hacen de manera inconsciente que nos vaya a llevar a la resolución de algunos problemas, o cómo hacerlo. ¿Estamos? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre discurso y curso del pensamiento? Es que al final prácticamente el discurso es como lo expresas, ¿no? La expresión. Y el curso es cómo están, esa expresión, cómo están empanando las ideas, cómo están en relación estas ideas con las otras. Sí. Muchas veces se utiliza como sinónimo. Yo les sugiero que para sus exámenes mentales, nada más pongan el discurso, curso del pensamiento, porque muchas veces se pueden confundir, o inclusive ponen el discurso que está todo desorganizado y en el curso del pensamiento que está correcto. Les sugiero que pongan una nada más. Lo que valora el curso es justamente si sigue una línea directriz, llega a metas. Si alguien fuera mudo, no podrías valorar el discurso, ¿no? Pero el curso de pensamiento sí. Entonces, el discurso refiere a la parte del lenguaje del habla o el verbal, ¿no? Y el curso, como les está explicando el doctor, ¿no? De cómo formulaste esa idea o cómo llegaste a esa. Ahorita cuando tú explique, pero el pensamiento se puede evaluar ya sea con el discurso o como ustedes vean directamente las acciones de las personas, ¿no? O sea, si alguien no habla, tú puedes saber si está su pensamiento, a lo mejor no vas a saber si está tangencial o eso, pero al menos si está organizado, sí lo puedes saber sin que emita palabras. Bueno, no. Y se marchó. ¿Cómo lo paga uno? Ahorita nos mandamos que. ¿Cuántos médicos especialistas en esta? Técnicamente aquí solo hay 400. Con cédulas. Especializados ya. También sin entrar. Ni me. Ojo, el pensamiento es el flujo de las ideas, los símbolos y las asociaciones de las acciones. Al final se va a representar con ideas, imágenes o impulsos del pensamiento. Van a ver cómo se representa por medio de la conducta, ¿no? Las cosas que hacen y las cosas que dicen. Ojo, no nada más es lo hablado, como dice el doctor. Esa es la manera de la que se expresa, ¿no? Y entonces, dentro de la estructura del pensamiento vamos a tener la coherencia que hay, es decir, que todas las ideas pues sigan una línea directriz y lleguen a la meta que se está planteando, que es el objetivo, ¿no? La meta, ¿no? El final del problema que se plantea. Y aquí yo les pregunto, a ver, ¿alguien que quiera participar? Dime.
¿Cómo le haces para venir desde tu casa, o sea, desde que te despiertas hasta acá al hospital? ¿Cuál es la rutina que llevas? Pues me despierto, reprogramo unos cuantos alarmas, me baño, me cambio, salgo de mi casa, prendo el coche, pues ya tomo la ruta que normalmente tomo, que es periférico, llego al hospital, me estaciono, me bajo y llego a mi piso o a la clase. ¿Alguien más? Más simple. Me despierto. Bueno, primero pongo como 8 alarmas. Efectivamente. Me despierto, me baño, me cambio con lo primero que encuentre. Salgo, llego al baño. Llegó al rayo. Se dan cuenta, a lo mejor algunos tienen un discurso que pues, ustedes van asociando mejor, más puede que siga una línea directa y llegar a metas y lo van entendiendo mejor. O incluso puede ser a lo mejor un poquito más parco, un poquito más concreto, llego ya y después llego directamente al fue. Pero al final ustedes están entendiendo Como el juego pues, esta parte. del puerco. Entonces, que haya coherencia nos habla de cómo están, que hay una línea, siga una línea directriz y llega a las metas. O sea, que estamos entendiendo, bueno, que hay una relación entre las ideas que nos están platicando. Utilicé este color porque este ejemplo lo utilizo para las paredes del hospital, no sé si han visto los bloques que hay en color. O sea, que por ejemplo dicen, no, pues entonces me levanto, apago la alarma, me voy al baño, me baño, salgo, me cambio, hago el coche y me voy del coche al hospital, ¿no? Justamente. Es una secuencia entonces de ideas que van dirigidos hacia una meta y esto estamos hablando cuando estudiamos de la estructura, que estamos hablando de la coherencia. Entonces, ¿qué vamos a tener con los trastornos de la estructura? ¿No? Estos son, para que vean que no nada más es coherente o incoherente el curso del pensamiento del paciente, tenemos la primera alteración que es el pensamiento circunstancial, en donde va a haber muchas ideas que pueden estar relacionadas así y van a ser muy detalladas en algunas situaciones o eventos que pasen y se alejan un poquito del concepto que deseamos transmitir. Por ejemplo, Laura. pues me levanto, apago la alarma, pongo 8 alarmas porque no me levanto. Una vez, pues sí, por una alarma no me pude levantar y pues ni modo, llegué tarde ese día al hospital, pero bueno, llegué al hospital, ¿no? Después de poner la alarma, me meto al baño. Después en el baño, pues ya salgo ahí, desayuno, me desayuno, después salgo en el coche, ¿no? Y el coche está muy bonito, pero el día de hoy había mucho tráfico y pues llegué tarde al hospital, me regañaron, me pusieron un retado, pero bueno, ya, llegué al hospital, ¿no? Justamente. O sea, nos estamos desviando con algunos temas que tienen relación entre sí, pero al final también regresamos a la línea directriz que estábamos viendo en un momento. Entonces ahí ustedes lo escriben, no, pues sigue parcialmente línea directriz, pero llega a metas. O sea, ustedes no lo tienen que redirigir necesariamente, pero llega a las metas. Hay sinónimos de esto. Hay algunos libros que los marcan como diferencia, pero para tranquilidad de todo el mundo es sinónimo del prolijo. Porque si hay, dependiendo del libro que lo lean, el prolijo también es de que da muchos detalles sobre algunos asuntos, es bastante similar, pero para que no nos compliquemos, es sinónimo, porque algunos libros lo abarcan como sinónimo. Entonces es un pensamiento que es circunstancial, ¿no? Donde hay varias ideas que se relacionan entre sí, pero se desvían un poquito de la meta que queremos, pero al final lo retomamos. ¿Va? Lo retomamos. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas? Pensamiento tangencial. También va a haber un flujo de ideas que están relacionadas entre sí, pero están al margen del tema que estamos tratando y pues nunca queda claramente definido y no va a llegar a la meta que nosotros estamos planteando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que les pregunten ¿por qué no hiciste el ingreso del paciente de piso? ¿No? No, es que luego las enfermeras se tardan un montón en entregar la papelería y estaban platicando las enfermeras entre sí, ¿no? Y como estaban platicando mucho, despertaron a todos los pacientes que estaban en el piso y realmente no estamos llegando, pues están tocando el tema con una superficial, ¿no? Como cuando les pregunto, oigan, doctor o doctora, ¿por qué llegó el paciente aquí? ¿Por qué vino el paciente el día de hoy, no? No, pues paciente de 18 años. Oiga, pero ¿por qué llegó aquí? No, pero también en su familia nada vive con manera así. Porque estamos viendo, ¿no? Nos desviamos.
tomamos el tema muy periféricamente, pero realmente no estamos llegando al punto que estamos tratando, ¿no? Al problema que estamos tratando. Pensamiento escamoteador es lo mismo, pero está evitando propositivamente tocar el tema. ¿Estamos? O sea, que se va por la tangente, pero propositivamente no quiere tocar el tema. Digo, yo sé que cuando les pregunto a lo mejor ustedes lo hacen a propósito. Todo bien. Doc, por ejemplo, entonces el pensamiento escamoteador se podría acompañar de un discurso para respuestas, o no necesariamente. Si lo hace propositivamente, sí, pero bueno, al final de cuentas aquí sí toca el tema un poquito de lo que está. En el de para respuestas no lo toca. O sea, el de para respuestas es algo completamente distinto a lo que se está diciendo, que es la siguiente diapositiva, ¿no? Frente a la pregunta del entrevistador, responde con un contenido que no tiene nada que ver con lo que están preguntando. O sea, cuando sí les preguntas, no, pues, ¿por qué viene el día de hoy el paciente? No, el día está muy soleado, doctor. Ahí sí yo me preocuparía. O sea, Ese es el pensamiento mágico. Recuerden, toda alteración en la estructura del pensamiento les habla de que hay algo que está mal. Sí, a lo mejor si son tangenciales o algo es como de, a lo mejor déficit de atención, qué sé yo, alguna otra cosa. Lo ideal es que sea algo coherente, ¿no? Que siga una línea de que sí llega a las metas. De Laura no pero... ¿Estamos? Asociaciones por consonancias, cuando la estructura del pensamiento se van a unir palabras que se asocian entre sí por el sonido más que propiamente por el significado. Ahorita no se viene algún ejemplo, pero... Calor motor. Una vez estábamos con una paciente hablando del pilar, estaba hablando de un pilar de una construcción, pero después empezó a decir pilas de baterías y otras cosas. Por medio de los sonidos de las palabras se va desviando a través de esto. Un pensamiento concreto cuando hay ausencia de razonamiento deductivo e inductivo, y es más, por analogías, eso es muy común en los pacientes con alguna discapacidad intelectual o neurodesarrollo. Un pensamiento perseverativo cuando se repiten palabras, frases o ideas y parece que el paciente está pegado dentro de algunas. También es común en algunos pacientes con discapacidad intelectual que ustedes, no doctor, ¿y cuándo? Bueno, no necesariamente discapacidad intelectual. ¿Y cuándo va a dar de alta, doctor? No, es que estamos viendo de mecánica. Sí, pero ¿cuándo voy a dar de alta? No, pues acuérdate que golpeaste a no sé quién y no sé qué. Mejor vamos a hablar de otra. No, pero sí, ¿cuándo voy a dar de alta? No, o sea, cuando está muy perseverante en alguna idea o algún tema, ¿no? El concreto puede ser como el pacto. Sí, nada más que el pacto da un poquito de más palabras, más discurso. Nada más que no da tantos detalles, ¿no? Un pensamiento restringido que esté pues, dentro de un tema o limitado a muy pocos temas. Esto tiene que ver mucho con la cuestión cultural o el nivel educativo que tenga la persona. Y cuando hay bloqueos, cuando hay una supresión súbita del pensamiento, ¿no? Pensamiento disgregado, aquí es cuando se empieza a desviar del tema que estamos tratando en cuestión y pues empieza a salir y poco a poco se empieza a salir más y más y más hasta que de plano terminan hablando de alguna otra cosa. Esto ya estamos hablando de un pensamiento desorganizado. Estamos. Ojo, se pierde la idea central determinativa, o sea, si se pierde la idea, la meta, ¿no? Y aparecen ideas secundarias asociadas, ¿no? No están absolutamente fuera de la relación entre sí las ideas que estamos planteando, por eso a lo mejor ustedes les pueden entender a lo que les está diciendo. Ojo, esto no significa que esté coherente el paciente, tal vez ustedes le están entendiendo porque, pues no sé, por ejemplo, ¿cómo lo voy a poner? Por ejemplo, que le pregunten al paciente, ¿por qué sientes que tu hermano te quiere matar? No, pues me quiere... Es que en mi casa tengo una mascota que es un gato que se llama Federico y el gato come croquetas y las croquetas las inventaron en 1946. En ese año también estaba la Segunda Guerra Mundial y Hitler fue una persona muy malvada y después los nazis por eso están tratando una conspiración en contra de él, ¿no? Al final se pierde la idea central hacia dónde vamos, se va desviando poco a poco, aunque ustedes a lo mejor encontraron la coherencia, entre comillas, o la secuencia mejor dicho, porque estaban hablando de una cosa y dentro de esa misma idea se iba desviando, pero realmente el paciente está desorganizado, porque eso sí luego les pasa, les ponen ahí el discurso que no sigue línea directriz, que no llega a metas, pero el curso del pensamiento está coherente, ¿no? Y les pregunto, oye, pues ¿cómo está coherente si tú me dices que está así? No, es que se desorganiza coherentemente, doctor. Eso no existe. Sí me lo han dicho ustedes, ¿vale? Que no sé.
No se burlen, ¿no? No O sea, recuerdo, eso de que pero se para- desorganiza coherentemente o que está coherentemente desorganizado o que se disgrega coherentemente, está. O sea, está desorganizado el discurso, buscando el Harry curso de pensamiento. ¿Estamos? Yo lo voy a ser Harry. En cambio, si tienen una persona que tiene un pensamiento incoherente, es que completamente las imágenes, las palabras, lo que les esté verbalizando está a todos lados. O sea, no tiene ninguna relación entre sí las palabras que les estén diciendo, ¿no? Coche azul, traje amarillo, Hitler. Les digo Hitler porque eso me lo dijo un paciente. Hay uno que se llama Hitler. Triste, donde dicen cosas así, Ese completamente sin relación entre una y otra. ¿Dudas o preguntas hasta Todavía aquí? es viejo. Entonces, queda el pensamiento. Un heredero. Flujo de ideas, símbolos y asociaciones dirigidas a una Alguien dijo. ¿Qué le vamos a evaluar al pensamiento? estructura, velocidad, velocidad, contenido y control. Dudas o preguntas en la parte de la estructura. O sea, cómo están hilvanando estas ideas, con qué secuencia llevan, si sigue una línea directriz, llegan a eso. Yo les sugiero que pongan un tipo de, o sea, una tipo de estas estructuras, o que el pensamiento todo está coherente, o que el pensamiento es así, porque si pueden lo de sigue línea directriz, llega a metas, luego muchas veces se confunde. O si lo van a poner, que tenga sentido las dos cosas que están ustedes diciendo, ¿no? Que tenga coherencia. Velocidad, este yo creo que es el más fácil de todos. Rayo McQueen. De hecho, pensé en unos zapatitos. Aquí mismo van pues estas ideas, ¿no? Vamos a ver taquicardia cuando la velocidad está incrementada, tal cual los pacientes se lo describen así. La primera parte de la estructura la van a evaluar platicando con el paciente. Como les dije en algún punto, les voy a dar un tip. Para que sepan qué tiene su paciente, pues tienen que platicar con él y tienen que entrevistarlo. Es lo más fácil. O sea, en piso, si dicen, pero no sé qué pasa con este paciente. ¿Ya hablaron con él? No. ¿Qué pasa? ¿No? Pero justamente, para ver la velocidad, pues tal cual le preguntan al paciente. O sea, lo pueden ver subjetivamente, pero muchas veces también se los pueden ver con los mismos pacientes, ¿no? La taquicardia que va acelerado, el aumento de la velocidad del curso del pensamiento con pérdida gradual de las conexiones internas o pérdida de la meta o el objetivo que se tiene. El paciente tal cual les va a describir. Ustedes le preguntan, oiga, ¿no sienten como que sus ideas están aceleradas, que un poquito más rápido? Y el paciente les dice, sí, tiene razón. Pensamiento ideofugal es lo mismo, pero pues todavía con mayor velocidad. Las asociaciones pues no tienden a ser absurdas ni extrañas y todavía es posible entender lo que nos están diciendo los pacientes, pero pues sí puede tener mayor o menor relación las frases que les digan con el tema que están tratando. Pero sí es todavía un poquito más la velocidad con la que viajan. Y finalmente la fuga de ideas, que el discurso a veces ya pasa a ser incomprensible por completo al paciente. Pero él mismo les describe, ¿no? Justamente porque está pasando esto, que esté muy acelerado. Ojo, tengan cuidado, no son sinónimos disgregación, desorganización de pensamiento de esto. O sea, pueden estar los dos, pero no significa que sean sinónimos. ¿Vamos? Mande. Ahí, por ejemplo, sí podría estar congruente, pero con fuga de ideas. Puede. Bueno, no, es que ya llegando a la fuga de ideas y ya está completamente implicaría también. Digo, no son sinónimos como simplemente esté desorganizado, también esté un poquito desorganizada la conducta. O sea, probablemente. Ok. Al final de cuentas, digo, no soy absoluto, pero sí, muy probablemente. Digo, si te da un pasón de coca y está súper acelerado, a lo mejor está dentro de, pero más que congruente, a lo mejor tendrá otra alteración, ¿no? De la conciencia. Gracias. La dipsiquia, que pues lo contrario, ¿no? Está más lento, y la inhibición del pensamiento, que es una sensación subjetiva de que pues no procesan esta parte de las ideas, que van muy, muy lentos. Va. Bueno, esto de la velocidad está fácil, ¿no? Vamos a contenido. Contenido. Bien, vamos a tener a grandes rasgos dos tipos de pensamiento, un pensamiento mágico y un pensamiento lógico, ¿no? El pensamiento mágico se basa en la explicación de se explica por medio de los eventos sobrenaturales, está regido por una ley de semejanza y continuidad de las cosas, ¿no? O sea, nosotros hacemos finalmente nuestro razonamiento, formamos nuestro pensamiento con las asociaciones que estamos viendo dentro de la vida, ¿no? Mientras que un pensamiento lógico se basa en la ley de no contradicción, que son los principios matemáticos, ¿no? A partir de donde se construye todo el conocimiento, filosofía y matemáticas.
Dentro del proceso de pensamiento vamos a tener que, primero vamos a tener una fase de observación, después de las cosas que observamos comparamos con las cosas que nosotros ya tenemos dentro de nuestro conocimiento, dentro de nuestras representaciones en la cabeza, la relación que existe con los demás objetos que tenemos en la vida, su clasificación, su ordenamiento dentro de las ideas y finalmente damos una clasificación en ordenamiento de todo lo que estamos teniendo. Finalmente, que ya es las clases de las próximas, bueno, la siguiente clase que les voy a dar, vamos a hacer una integración y un juicio crítico donde vamos a tener un análisis, síntesis y evaluación de las cosas que estamos realizando. Son las cosas que les mencioné al inicio de los 7 procesos que describí al Luis. Entonces vamos a tener una observación, vamos a comparar lo que estamos viendo con lo que nosotros conocemos, con identificación de semejanzas, a través de la identificación de las cosas que se asimilan, se asemejan con las cosas que ya conocemos, hacemos una relación de equivalencia y también vamos a identificar las diferencias. Por medio de las diferencias vamos a saber cuál es más, cuál es menos, vamos a identificar un orden, las vamos a ordenar y finalmente vamos a clasificar todas las cosas que estamos observando y al final vamos a hacer una clasificación cada. Eso es completamente inconsciente. O sea, cada que pasan ustedes por algo, no hacen ese proceso. O así lo hacen, pues ustedes no saben lo que están haciendo, ¿no? Así al final de cuentas conocimiento. Y entonces en el contenido del pensamiento vamos a tener que hay una configuración de ideas que basa en nuestro conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos y del, ¿no? Y que vamos a expresar a través de las ideas. Al final, mediante las ideas y lo que nosotros estamos viviendo, estamos elaborando un juicio de realidad que va a ser las cosas que nosotros tomemos a decisión o vayamos a hacer. Retomando la definición de juicio de realidad, que ya la vimos en clases pasadas, es desde la misma vivencia que estamos percibiendo corporalmente por medio de los sentidos, que está dentro de nuestra conciencia, de todas nuestras experiencias, de todas nuestras vivencias, memoria, etcétera, etcétera, y que significamos desde la resistencia que nos opone. Recuerden la definición de los principios básicos que decía Freud, ejercemos nuestro juicio, las ideas normales que constituyen al final nuestra capitalidad. Hasta ahí estamos. Al final nosotros, con lo que ya vimos en la diapositiva anterior, mediante las cosas que vemos vamos a ir acumulando un montón de conocimientos acerca de la vida. ¿Estamos? A través de estos conocimientos que tengamos de nosotros mismos, bueno, de la vida y de nosotros, ¿no? A través de los conocimientos que tengamos de nosotros mismos, de la situación que conozcamos de la vida, del medio y todas nuestras experiencias que tengamos, nosotros vamos a tomar decisiones y vamos a realizar, vamos a tener conductas respecto a lo que nosotros ya tenemos. Es decir, nosotros vamos a actuar en menor medida de las cosas que conocemos, de las cosas que sabemos. Ya puedo influir cosas porque ya sé. ¿Dónde? Ya puedo influir ciertas cosas. Exacto, digo, es otra ya una parte más elevada, aparte del pensamiento, ¿sí? Que es el pensamiento inductivo en ese caso. O deductivo, ¿no? Cualquiera de los dos. Al final. Y entonces esa va a decir también no es la forma en la que nosotros actuemos, a partir de las cosas que nosotros conocemos, ¿no? Y ya un poquito más complejo, a partir de lo que nosotros conocemos por medio de los sentidos, que conocemos por medio de todas nuestras experiencias y que conocemos también por las situaciones que nos oponen resistencia en la vida, es decir, a lo mejor digo, no, pues yo me quiero ir volando de aquí a mi casa, ¿no? Pues que me detiene la realidad, ¿no? Que no puedo volar de ese tipo de cosas. A través de todo este cúmulo de información, nosotros vamos a tomar decisiones, nos vamos a conducir en la vida. ¿Estamos? Y al final va a constituir lo que es el juicio de realidad, las cosas que vamos a tomar decisiones, ¿no? Las cosas que vamos a hacer en el día, por medio de los conocimientos que nosotros tengamos, ¿sí? Y los conocimientos los vamos aprendiendo por medio de esto, ¿no? Observación, comparación, ver las semejanzas, ver las diferencias que hay entre algunas cosas. Y ahí lo vamos construyendo poco a poco. Vamos. Sí. Y así vamos formando ideas también. ¿Cuáles van a ser los tipos de ideas? Ideas concretas, ideas que tienen su fundamento principalmente en el sensor. O sea, no las analizamos más, no sabemos más. Sensores, los sentidos. O sea, no las analizamos más. El asiento es color azul, el sol quema, todo es bastante. O sea, no le damos mayor significancia, ¿no? Pero son cosas que nosotros vemos y observamos, son cosas que tomamos del medio.
O sea, no que nos inventamos ni que sacamos de otro lado. Las ideas concretas son las cosas que percibimos, ¿no? El conocimiento que tenemos de las cosas que percibimos. Después aparecen las ideas mágicas, que es como un inter entre lo concreto y lo abstracto, pero no tenemos una sustentación correcta o a lo mejor muy adecuada de lo que está pasando, ¿no? Razonamos por medio de analogías, ¿no? ¿Qué puede ser? Pues ahí surge toda esta parte como un poquito de los mitos, este tipo de cosas. El sol sale todos los días, seguramente porque es Dios y nos está pidiendo que hagamos algunas cosas. O sea, cosas que tomamos por medio de los sentidos, de la vista, del tacto, de la percepción. Nosotros le damos algún razonamiento, a lo mejor sin tener fundamento, sino simplemente por las analogías y las cosas que estamos viendo. Ideas, símbolos, a través de la imagen que tengamos, nosotros a lo mejor ya tenemos la idea de qué es una manzana, ya la vimos. Pero dentro de la representación, dentro de nuestra cabeza, va a tener, o sea, a lo mejor ustedes ya no tienen que tener muchas manzanas no tienen que tener muchas manzanas aquí enfrente para saber cómo es una manzana. Si ahorita yo les digo, imagínense una manzana, a lo mejor están imaginando la que está en la diapositiva, ¿no? Pero si yo no hubiera puesto algo en la diapositiva, ustedes tendrían una imagen símbolo dentro de sus cabezas de lo que representa una manzana. Y ya no necesitan tener el objeto en cuestión propiamente enfrente de ustedes. ¿Estamos? Y si yo les digo examen la próxima semana, a lo mejor no tienen el examen enfrente, pero ustedes ya tienen una visualización más o menos de que es un examen y qué es lo que les condiciona, ¿no? ¿Ahí? Dentro de la cabeza, ¿no? Y las ideas abstractas ya como tal ya no está la representación, no necesariamente tenemos la representación del objeto de enfrente de nosotros. Y este conocimiento ya propiamente lo hacemos a través de un razonamiento deductivo. A lo mejor yo les digo, no, pues imagínense una manzana color morada, ¿no? A lo mejor es así. Ustedes no tienen una representación de esto, pero por medio de sus conocimientos que tienen, las ideas que ya tienen planteadas, ustedes pueden visualizar a lo mejor en su cabeza, aunque nunca en la vida la hayan visto. Estamos. Y esto no nada más para frutas, ¿no? Sino para otros conceptos más para matemáticos, de lógica. Ustedes aprenden leyes y teoremas con base a este tipo de razonamientos. Ideas o creencias. Pues la diferencia va a ser que las creencias se aceptan como verdaderas y pues no tienen que realizar como tal un razonamiento justamente sobre esas. Y esta creencia, la confianza que tengan, se va a depositar en el conocimiento que tengan sin juicio previo, porque han sido impuestas en la vida por los individuos, por razones afectivas o por lo que ustedes quieran. Igual las ideas supersticiosas que van acompañadas de una raíz cultural propiamente del medio donde se desenvuelven, ¿no? Si ustedes pintan un gato negro de boca abajo, al revés, ¿no? En la web, pues van a pensar a lo mejor que están protegidos, ¿no? Justamente. Pero al final, todas estas ideas que les estoy planteando no son ideas que estén mal o que ideas que estén equivocadas, ¿no? A lo mejor son ideas que faltan madurar o ideas que faltan todavía, o que en algún punto de su vida ustedes las desarrollaron. Pero no significa tampoco que estén mal, ¿no? Las ideas sobrevaloradas ya habíamos visto que están convicciones acentuadas pues, dependiendo del tono afectivo por el cual ustedes estén pasando, ¿no? Un episodio depresivo, un episodio ansioso, no, es que soy el peor residente del mundo en estos momentos porque me equivoqué en este ingreso y metí una encefalitis al hospital, ¿no? O sea, a lo mejor, digo, no necesariamente lo que ustedes estén pasando, pero ustedes están exaltando alguna idea por medio de un tono afectivo que ustedes estén viviendo, ¿no? Entonces, todas estas ideas que acabamos de ver, a lo mejor son difíciles de evaluar cuáles son normales y cuáles no son normales, entendiendo la normalidad, pues, por lo que pasa por la mayoría, ¿no? O que tengan alguna significación psicopatológica, pero tampoco significa que estén mal. O sea, son difíciles de evaluar, pero no significa que estén mal. Sí, para eso vamos a hacer uso de otras habilidades en la entrevista para saber cuáles pueden ser ya unas ideas delirantes o cuáles no. Entonces, estas ideas pueden ser completamente normales, pueden prevalecer más en algún tipo de persona. No significa que quien tenga ideas, pensamiento abstracto nada más, pues no puede tener pensamiento concreto ni nada por el estilo, ¿no? O sea, pueden estar dependiendo el tono afectivo, dependiendo el estilo de vida que estén llevando, dependiendo el momento de la vida en el que estén llevando, pueden estar presentes más unas que otras, ¿no? Por ejemplo, lo del gato, no, o sea, a lo mejor hay uno de ustedes que no creen lo del gato, a lo mejor la mayoría no creen eso, ¿no? Pero ustedes nunca han visto que ponen un gato, sí he visto que llevan el palo sano. La vez que lo hicimos salió mal.
Luego por ahí hay un cuarzo. Mi foto. Era mi piedra. En una caja. Es la piedra que trajo paciente. Era cristal. Hay que llevar una santa muerte o algo así. Siempre no significa que estén mal, ¿no? Entonces, en resumen, nosotros a través de nuestros sentidos, a través de las cosas que vivimos, vamos captando conocimiento, ideas solucionales, los vamos integrando dentro de la cabeza, los estamos comparando, estamos viendo las semejanzas, las diferencias, los vamos clasificando en un orden jerárquico dentro de nuestra cabeza y a través de eso empezamos a construir nuestros conocimientos y nuestras ideas, que pueden ser de distintos tipos, pueden ser concretas, místico-religiosas, pueden tener ideas abstractas, pueden tener ideas sobrevaloradas, pero al final lo vamos construyendo por medio de todo esto. Estamos. Está ahí todo bien. Entonces, ¿cuáles van a ser los trastornos en la ideación? Como tal, las ideas delirantes, ¿no? ¿Qué son los juicios de realidad? Estos juicios que ya vimos, que el juicio de realidad se construye a través de nuestros sentidos, a través de nuestras experiencias y a través de lo que nos ofrece resistencia dentro del medio. Entonces podemos tener, si hay alguna afectación en esos tres, podemos tener juicios de realidad que estén falseados, así que estén fuera de la realidad. ¿Estábamos bien hasta ahí? Y las delirantes, ya Spells definía tres características, son de certeza subjetiva e incomparable, o sea, el sujeto la afirma con una convicción extraordinaria, es decir, que son fijas. Por más que ustedes me dicen, no las mueven. ¿Estamos? No son influenciables por experiencia ni por las conclusiones irrefutables, o sea, no son compartidas con el contexto en el que se está viviendo. Las ideas, la idea delirante no viene compartido por un... O sea, puede estar, ¿cómo se dice? Puede estar pues de la mano, pero no están, o sea, no van de la mano con las demás personas, o sea, no otras personas se las depositan. Y su contenido es imposible, o sea, que sean falsas, ¿no? Son las tres características de las ideas delirantes. ¿Dudas o preguntas? Acá sí hay una. Bueno, Esto del contenido imposible, hay gente que dice, es que me hackearon mi teléfono. En teoría es posible, pero no es algo fácil de hacer ni que se pueda... ahí le tienes que depositar el contexto de lo que esté pasando, ¿no? Por ejemplo, ¿con quién fue? Con Chávez, ¿no? La que llegó que venía de Chihuahua. Ah, la del machete. ¿Fue contigo? No, sí fue con Pitch. La del martillo, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Que una paciente que llegó que decía que tenía miedo porque estaba casada con un aparente narcotraficante y que ahorita la estaba persiguiendo y la quería. Sí, bueno, no está tan... Puede ser, ¿no? La realidad, ¿no? Vemos. Pero no sé si tenga la paciente en piso, ¿quién la tenga en piso? La tengo yo. Sí, está psicótica, ¿no? Mucho. Al principio que llegó nosotros, pues teníamos la duda, ¿no? Entonces, como me la plantearon, pues estaba la vez, pues como que sí, ¿no? Pero ya cuando tú dices, ya cuando te modifica la conducta propiamente, Ya cuando lo encontraron. yo como de, ¿por qué se vino de Chihuahua hasta acá? Y ya le buscó en la bolsa, tenía un martillo y un cuchillo, iba para todos lados caminando con eso. Estaba muy suspicaz cuando estaba en control. Que tenía 8 meses. Estaban hablando y ella decía, ¿por qué están hablando de mí? ¿Por qué dijeron que si tengo nombre de Chávez? ¿No? Y este tipo de cosas. Ya tú dices como que pues ya a lo mejor se escapa un poquito de lo que está pasando, ¿no? Esta cuestión es, ojo, no hay que quedarnos muy concretos en lo que estamos entrevistando. Dice, me hackeó en mi celular. Y la siguiente pregunta, ¿cuál creen que sería para hacerle a la persona? ¿Quién te lo hackeó? ¿Por qué a ti? ¿Cómo? ¿Qué información estaban buscando? ¿Qué tienes tú que quiera alguien? No tenga yo. Tengo un martillo y un Justamente cuchillo, ¿no? en este hilo, ¿no? Y justamente lo que ahorita les iba a comentar. Cuando ustedes estén evaluando este tipo de cosas es ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué te quieres asesinar en narcotraficante? ¿Por qué hacer eso? O sea, no se queden Pero en... entonces esto del contenido imposible no siempre aplica. Porque igual también, así Cris y yo teníamos un paciente más o menos así como el que tiene Katia, que él pues tenía esta idea de que lo estaban siguiendo y todo eso, pero sí tenía, o sea, como en su contexto de vida se había metido con una persona que pues era por ahí un naquillo de Tepito, no sé, y pues a lo mejor como que sí, pues él tampoco sabía si lo que le había pasado era como real o no, pero, o sea, sí estaba psicótico, pero, o sea, como que esa ¿Por idea qué que sí tenía estaba sí estaba, es que
él estuvo, o sea, él empezó con ideas, no, estaba hiperactiva, ¿no? Y se cortó aquí, sobre todo. ajá, tenía alucinaciones auditivas y se que sube, ¿no? intentó lesionar, no sé si estuvo en Ops. Sí, Creo que sí, estuvo en Ops. Sí, Se estuvo cortó por aquí, allá estuvo en en una Ops. iglesia y se grabó y lo subió a sus redes. Pero ya TikToker después, aparte. cuando ya se le había un poquito, nos hizo ver que pues también no sabía si esto que le había pasado era parte de como esta situación pues psicótica o más bien sí tenía que ver con su pareja que tenía, aparte de otra pareja que lo andaba siguiendo, No, andaba sí, haciendo sí, cosas. Sí, iniciaron como sobrevaloradas, pero como no consumía sustancias, terminó agotando. Justamente ahorita vamos a esta parte, ¿no? Pero ahí cuando dice contenido imposible, o sea, pues ustedes tienen que ver por qué, o sea, por qué te cortaste, por qué te grabaste, por qué dentro de una iglesia, exactamente qué estaba pasando. Porque te está modificando la conducta, ¿no? A lo mejor digo, no suena fuera de la realidad que el narcotraficante la quiera matar, digo, que te hackeaban el celular, a lo mejor no suena, pero ya cuando tú le preguntas cuáles son las causas, cómo llegó a esa asociación, es justamente cuando tú estás viendo, no es que esto sería, no, o sea, esto no sería posible, ¿no? Justamente porque te está pasando, ¿por qué te contaste? Por eso les digo, no sé qué nada en lo concreto de, pues luego me entregan los exámenes mentales, los ingresos y el paciente con edad de migrantes de referencia. A mi familia le caigo mal. Sí, yo. Pero ¿por qué? ¿No? Yo también. O sea, Por eso estoy acá. ustedes justifiquen, o sea, justifiquen por qué. La otra vez igual me llegó un ingreso a piso, me llegó un ingreso a piso donde me decían justamente, o sea, no me ponían ni un signo, no, yo pues, ya lo entrevistas, o sea, dime qué pasó, o cuando les tocan, se alientan el ingreso de 7 horas en urgencias, y pues no vine con ningún signo, y yo, oye, y en 7 horas no te dijo nada del paciente, estudió nada viendo en 7 horas, y directamente Tú lo de los ojos, pantalones. ¿o qué pasó? ¿No? Entonces, o sea, ustedes vean esta parte, o sea, esto es psicopatología, esto es fenomenología, es saber por qué está viviendo estas experiencias el paciente, cómo las está viviendo y qué significación de estas experiencias está viviendo. No me voy a quedar nada más con que, pues dice que tiene un chip en la cabeza. ¿Y por qué usted tiene un chip? ¿Cómo sabe que tiene un chip? No, ¿Cómo se se le lo manda pusieron? señales así. Oiga, ¿y esas ¿Quién señales se lo por qué no puso? podría ser alguna otra cosa? No, exactamente de la red 5G, porque si fuera de la 4G las señales se sentirían así, pero como era así de esta manera, seguramente de la 5G, ¿no? O algo por decirlo. Me bugué. Lo que yo quería preguntarle, no sé si les pasa a mis compañeros, pero a mí últimamente, después de que regresé a la casa, Estoy viendo el Hay un hombre que no deja de seguirme. Realmente, si está psicótico, porque luego digo, ay, si está psicótico, Oye, o está realmente ya psicótico, está, está ajá, Tengo una anécdota de ayer. Me llegó una señora de viejita, 50 años, 50 años, otra viejita. Está deprimida, pero como que tuvo una presión psicótica. Ya, ahorita no, por lo tuvo. Y ahorita parece como que no la tiene, pero cuando vas preguntando más y más y más, le dices hasta que llega un punto que se traba. Y cuando se traba y no saben qué responderte, porque dice, es que aquí me siento más seguro que en mi casa, y porque no se siente seguro en tu casa. No, y se preguntan que el otro, sí, claro, por su lado, pero ¿por qué no se llama tu casa? Pues es que ahí la brujería ahí. pero hay quienes, ¿no? Quienes son tan suspicaces que ni siquiera quieren verbalizar algo. Y dicen, ok, estás por algo, pero que realmente tiene un contexto de armar todo y que lo la conducta apoya. tampoco te queda Y que clara. aparte lo apoya el familiar que lo acompaña. Y luego me dice, es que está psicótico. Y yo, pero es que la mamá sí me dijo que el papá sí le dijo eso. O sea, y usted está diciendo que es una idea delirante de referencia hacia el papá, pero la mamá lo está verbalizando. Entonces, no sé, aquí... Podría ser una interpretación delirante. Ojo. No, porque eso sí sería también. Ojo, hay que ver la significación que le da cada uno a estos fenómenos. Es que también tiene que ver la carga afectiva, ¿no? Porque ya entramos en las otras que habíamos comentado. En la contrarreferencia. ¿Y qué tanto afecta su conducta? ¿No? Hay que ver la significación que le estén dando, la conducta que le estén generando, ¿no? El cambio que están dando. Ojo, o sea, sí puede estar psicótica ella, su mamá, sus hermanos y todos. Sí puede tener un núcleo delirante ahí familiar, toda la familia esté psicótica, ¿no? Pero justamente hay que ver esto, ¿no? Son fijas, o sea, oigan, y tal vez no podría ser esta posibilidad de que a lo mejor, pues sí, su papá está hablando mal de usted pues, por esto, o por algo que usted hizo. Ah, pues tal vez sí, doctor.
Fijo es, no doctor, está hablando mal porque me quiere matar, se quiere llevar mis órganos, ¿no? O sea, por más que ustedes le intenten reducirlo a la realidad, o sea, esto es que no se reducen a la realidad. O sea, por más que ustedes le intenten, no lo cambian, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner los ejemplos a ustedes, ¿no? Bueno, a lo mejor su generación no va a pasar eso, ¿no? Pero tal compañero o compañera está hablando mal de mí en el piso, ¿no? Y a lo mejor le dices, y me voy a quejar en enseñanza, ¿no? Y en la enseñanza pues les empiezan a decir, oye, pero ¿por qué crees que pudiera estar hablando mal de mí? Ah, bueno, es que yo también he hablado mal de la otra persona, o no sé, me metí con su pareja, o algo así, no conozco su chisme, así que no he dejado los chismes de ustedes no. Las otras generaciones sí me tocaron, entonces dice, bueno, entonces tal vez por eso está hablando mal de mí, ¿no? Pues entonces como que le puedes cambiar esta parte de su juicio, o sea, lo puedes poner en tela en duda, ¿no? Pero si te dicen, no, sí, está hablando mal de mí, está posteando cosas en Facebook seguramente, y pues tienen un grupo de WhatsApp donde yo no estoy y todo el mundo está hablando mal de mí. Entonces, pues, como que, tal vez, o sea, la posibilidad de que esto no cabe duda que esto está pasando, o sea, no hay margen de acción para la vida. Esto es porque esto es fijo, y por más de que ustedes me lo traten de decir de otra manera, no, esto es fijo. Esa es una característica. O sea, por nada del mundo le vas a cambiar esta idea que tiene. Oiga, pero tal vez no. Ese es el primer punto, ¿no? Es el primer punto, ¿no? El segundo, no van a ser influidos por las experiencias o por el contexto cultural en el que se encuentren más. Ok, a lo mejor tú estás medio retrasadito el paciente o la paciente, ¿no? Pues no hay mucho de dónde cortar, pues tal vez sí están hablando mal de ella, tal vez ella lo dimensiona, pero pues está dentro de su contexto, ¿no? O sea, pobrecita, ¿no? Pero la otra es como de, no, pues todos ustedes son una generación que se lleva súper bien, ¿saben? Entonces ustedes son excelentes personas, no podría pasar en esta posibilidad, ¿no? Pero, ¿no? Y la otra es contenido imposible, ya, pues que sean propiamente falsos. O sea, tienen que tener estas características, no nada más una, ¿no? De estas características, y a lo mejor. ¿Y si fuera el caso de que están influenciados por su contexto, por alguna condición? Pues ya no salirán. Pues puede ser sobrevalorada porque está con una carga afectiva importante, pero recuerden que la sobrevalorada sí lo reduce a la realidad. No, pues si van a lo mejor al templo de una religión. ¿Aquí alguien es de la cienciología? Yo escapé. Soy una de las almas que Pues escaparon. dicen de la cienciología que es gente que supone que está muy estudiada, tiene muchísimo dinero, pero pues le dicen que un alien vino a descargar todos los conocimientos aquí a la Tierra, ¿no? Está influenciada dentro de... A lo mejor actúan ahí medio extraños, ¿no? Pero está influenciado por un líder político o alguna relación, pues por el estilo, ¿no? Podría hacerse. Y es más, a lo mejor con una creencia. No hablen de aliens que me vuelvo loco. Sí, más como una creencia. Que como les decía en la parte cuando vimos la diversidad de las creencias, o sea, que ustedes tienen una convicción de que eso pasa, pero no tienen una prueba propiamente. La Tierra plana. Pues sí lo es, ¿no? Es la plana. No es plana. Ustedes saben que ¿Cómo que no es plana? la idea de que la Tierra es plana, los terraplanistas, pues es una idea falsa. ¿No? Sí, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Es una idea falsa, es una idea fija, por más que trates de debatir, te va a decir, no, la Tierra es plana, ¿no? Como los aviones, y no, los aviones. No, eso sí es real. Pero sí son compartidas. Un chingo de reportajes. Entonces no cumpliría las características. O sea, por más que lo intentes, no, y también si se meten a pelear con alguien de religión, de política, por más que puedas, por más que le enseñes la evidencia, pues va a estar fija. Bueno, pero eso es más. Que antes de ser monjita había sido masón. No, pero Antes sí, de ser pero masón, ella creció en una familia metodista. No, Entonces era muy porque aún así. complicado como tratar de reducir algunas cosas, porque muchos de sus delirios ella los trataba de justificar por una u otra de las creencias. Y ella llega aquí, No o sé sea, cuánto ella queda, tenía 8%. porque suspendió su medicamento y decía que porque si se lo tomaba algo le iba a pasar a sus hermanas de religión, o sea, las otras monjitas.
Pero ¿Qué va a decir con el pantalón? Sí, o sea, recuerden esta otra máxima, ¿no? Cada quien psicotiza con lo que quiere, ¿no? Al final, si estamos buscando cuál es el origen de la psicosis neurobiológicamente, cuál es el origen, pues ya tenemos los circuitos, ¿no? Descritos. Pero cada quien lo va a vivir de manera diferente. O sea, si yo casi muchos de ellos son referenciales finalmente, por la interpretación que yo le doy a esa referencia. A lo mejor yo digo, no, pues, por ejemplo, un síndrome referencial olfatorio. No, pues la gente se me queda viendo pues, porque apesto seguramente, ¿no? Huelo muy mal y por eso la gente se me queda viendo, ¿no? Pero en cambio, a lo mejor si tiene más características narcisistas la persona, no, pues en cambio, porque estoy bien pinche guapo y todo el mundo quiere conmigo, seguramente quieren reproducirse para que sus hijos sean, para mejorar la raza y la especie, ¿no? A lo mejor soy más esquizoide, soy más vegetativo, ¿no? Si me cambio, seguramente me quiera cuchillar. Se dan cuenta, todos son referenciales, pero cada quien da una significación diferente, ¿no? Cada quien da una interpretación dependiendo de las cosas con las que estamos describiendo, ¿no? Si cada uno de ustedes psicotizara, cada quien lo ve de manera distinta. Es lo que hablamos el otro día. Las otras ideas, las que no se deliran, puede causar errores psicológicos. ¿Cómo? Es que, no sé, pensando, por ejemplo, un paciente, alguien que llegue con un martillo en la bolsa y ya está haciendo cosas, pero a lo mejor no son ideas delirantes, a lo mejor sí son creencias, son ideas ¿Un sobrevaloradas. trastorno de personalidad? ¿Por qué ¿por qué lo traes? ¿No? O sea, ¿por qué traes un martillo? A lo mejor dice, no, porque soy carpintero y se mató a un clavo en la calle. Ustedes están con un pensamiento muy concreto, ¿verdad? Porque es muy básico, es como de, oye, pero si te decían policía y te ves con un martillo en la calle, pues sí, no. O sea, justamente es eso. Tienes que ver cuál es la causa de eso. O sea, ustedes pregunten por qué. No, la otra vez les llegó un paciente a piso y me decían, no, está psicótico el paciente, doctor, y ya, pues en urgencia le pusieron ahí turbo psicótico y en 20 minutos ya no estaba psicótico en el piso, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor por dónde me voy, ¿no? ¿Por qué estás aquí en el hospital? ¿Quién te trajo? No, me trajeron mis papás. ¿Y por qué trajeron tus papás? No, es que me quieren tener aquí encerrado porque es quien da mi dinero de la casa, ¿no? Ya cambia la cosa, tienen que preguntar, ¿por qué? O sea, les llega su hoja de triage, no, pues incendió la granja, ¿no? El paciente. Entonces, oye, ¿y por qué lo incendiaste? No, yo no hice nada de eso, doctor. Ah, doctor, no está psicótico, ya que está en su casa. No, o sea, oye, pero aquí dicen que sí lo hiciste. No, yo no lo hice, están mintiendo. ¿Y por qué están mintiendo? ¿Por qué están haciendo esto? Si tú no hiciste esto, ¿por qué te traen a un hospital psiquiátrico? ¿Qué busca tu familia? O sea, ¿cuál es la causa, no? O sea, no se queden como de, no, doctor, me negó las alucinaciones, me negó todo. Oye, ¿por qué te cortaste el cuello? ¿Te lo cortaste? No, sí, me lo corté. Estabas deprimido, te querías morir. No, sí, doctor, me quería morir. ¿Por qué te querías morir? No, pues porque las voces me dijeron que me mataran. O sea, justamente es eso, es ¿por qué las cosas? O sea, traten de diseccionar el delito, ¿por qué es que está pasando esto? ¿No? Y, por ejemplo, el ejemplo del martillo en la bolsa, ¿cómo lo diferenciarías de una obsesiva? No sé, que el paciente diga, es que si no traigo el martillo aquí, me puede pasar algo en la calle y me van a hacer daño y siempre lo tengo que traer para defenderme o me voy a ir mal. Porque te puede pasar algo en la calle, porque te pueden hacer daño. Pues ahí que te vaya desmenuzando todo, ¿no? Al final, digo, en la mente hay posibilidades infinitas, ¿no? Pero justamente eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? No, oye, pues sabes que traes martillo te puede tener la policía, ¿no? No importa, de todas maneras. Vamos súper mega rápido. Los aspectos de las ideas delirantes, según este autor, vamos a ver las 5. Vamos con un poquito de lo que está pasando. Primero, lo que vamos a estudiar con las ideas delirantes ya cuando tengan los pacientes a piso. ¿Cuál es la interacción que se tiene de la idea delirante con el mundo de la realidad? ¿No? El mundo delirante con el mundo de la realidad. Cuando podemos tener estos escenarios, que solamente prevalezca la idea delirante, ¿no? Que la realidad esté aburrida, solamente prevalezca la idea delirante, y después poco a poco se va diluyendo. Hay algo que se llama doble orientación, no es lo que algunos están pensando. La doble orientación. La doble orientación significa que estamos orientados dentro de estas dos ideas, la realidad delirante y la realidad, ¿no? La realidad común, ¿no?
¿Qué pasa? Puede predominar más la idea delirante, pero también tenemos aspectos de la realidad común, ¿no? O sea, hace sus actividades o sea, va su actividad, su actual en torno a la idea delirante, ¿no? Pues a lo mejor tú eres actor tú eres Tom Cruise, ¿no? Pues soy un actor y empieza a actuar como si fuera un actor ahí de película dentro de la casa, pero pues sus cosas las sigue haciendo bien, pues come, cuida a sus hijos, convive con los papás, ¿no? Pero las dos ideas están interactuando, ¿no? Que esta doble orientación puede haber predominio no de una de estas ideas. Pueden estar las dos ideas al mismo tiempo, ¿no? No sé si han escuchado de los delirios encapsulados. Que el paciente, no, pues sí, pues teníamos un paciente del séptimo piso que decía que venía del planeta, ya no me acuerdo el nombre del planeta, pero pues él hace sus cosas así del día a día, puedes hablar con él, puedes tener una conversación, voy a caer en la palabra normal, perfectamente con él, no hay ningún problema, pero le tocas lo del planeta y se puede platicar de que vino desde hace 30 años acá, pero no modifica su conducta en esos momentos, o sea, él puede hacer sus cosas en el día a día. Sí existen. Pueden estar esto, algo, preguntaban esto en una de estas, ahorita que estuvieron preguntando y preguntaban algo similar a esto, ¿no? O sea, pueden estar estas dos, o sea, no significa que una realidad anula la otra, pueden estar las dos coexistentes, ¿no? Justamente es eso. Difícilmente si ustedes tienen un paciente esquizo de 40 años que ven en urgencias, o sea, de 40 años de evolución, es que doctor, está congruente su pensamiento, no le detecté nada delirante. Seguramente es porque no se ganaron la confianza en ese momento en el doctor, pero seguramente tiene algo por ahí metido, ¿no? Pero que si en esos momentos no está representando un peligro, pues a lo mejor ni siquiera es tan válido, ¿no? Entonces, se va a estudiar dependiendo de la interacción que existe entre estas dos realidades, la realidad delirante y la común. ¿Va? ¿Dudas o preguntas ahí? Ya saben que es la doble orientación, que tenga las dos. ¿Va? La significación del delirio y la certeza de significación y su independencia de la experiencia, pues prácticamente nos habla de que es esto que decía que era irreductible a la lógica y que las mantiene, ¿no? Su inquebrantabilidad, o sea, es resistente y es rígido con estas posturas, o sea, por nada del mundo le vamos a hacer que cambie la idea, ¿no? Y no haga flexibilidad dentro de las mismas. Y van a poner esta resistencia. Ustedes lo empiezan a cuestionar. Que ustedes lo van a cuestionar y lo van a estar les va a dar alguna justificación, les va a dar alguna explicación. No, pues que traigo el martillo porque me quiero defender, porque los ovnis, que, pues, porque el narcotráfico, porque en el metro también están coludidos con esta red de narcotráfico de Chihuahua. Estamos. Hay otras formas de ideas delirantes, donde tenemos las ideas delirantes primarias, las ideas delirioides y las ideas deliriosas. ¿Cuáles son cada una de ellas? Las ideas delirantes primarias son ideas esperadas e incomprensibles y que se cuentan con una fuente de evidencia patológica primaria, pero que no existe alguna cosa que las condicione que hayan aparecido propiamente, que salieron, ¿no? Que no haya algo que propiamente lo haya condicionado. Las ideas delirioides están circunscritas a un cuadro afectivo. Si un paciente está como que muy deprimido, está maníaco o una depresión psicótica, puede hacer ideas delirantes respecto a esos temas, ¿no? Pues están influenciados por las emociones y sentimientos. Un delirio de culpa, no, doctor, es que ni siquiera me deben atender en este hospital porque soy la persona más mala del mundo, deberían de darle los recursos que están gastando conmigo para otra persona porque yo ya no sirvo, ¿no? Un delirio de culpa, pero que está influenciado dentro del tono afectivo. O que esté maníaco, no, yo soy mi amigo de López Obrador, ahorita yo les voy a poner teles a todos los pisos y todo, vamos a ustedes de residente ya van a ganar 3 veces más lo que está ganando, no voy a hacer porque me cayó muy bien, ¿no? Está psicótico, pero está está relacionado con un tono afectivo. ¿Estamos? Las ideas deliriosas cuando está alterado el estado de conciencia. O sea, estas son ideas delirantes, pero afectadas o influenciadas por una alteración del estado de conciencia. Una persona que está en delirio, a lo mejor teníamos un paciente que decía que le tomaban la temperatura con la pistola y decía que le estaba amenazando. ¿No? Está psicótico por en torno a una cuestión de alteración del estado de conciencia. Consumo de drogas, que consumieron un hongo, consumieron un peyote, que se mega psicotizaron. Y justamente las conductas que se derivan son concordantes mientras el fenómeno delirioso esté presente, o sea, el consumo de la sustancia o el delirio, son transitorias, cambiantes y no se explican necesariamente con claridad. ¿Va? De estas 3 formas de ideas delirantes, las primarias, las delirioides y las deliriosas, vamos a tener que sean percepciones delirantes u ocurrencias delirantes. ¿Qué es cada una de ellas? Las percepciones
como tal, a las percepciones que tenemos de la vida, les vamos a dar una interpretación delirante a lo que está pasando. No, pues está Sol saliendo muy fuerte porque seguramente los dioses se enojaron y quieren quemar la ciudad, ¿no? O sea, lo estoy basando en mis sentidos. ¿No? Pero en cambio están las ocurrencias delirantes, que estas no son por las percepciones que tengamos, ¿no? Sino por las representaciones que tengamos dentro de nuestra cabeza. Por ejemplo, en mi familia, mi papá se divorció de mi mamá, no están divorciados. Mi papá se divorció de mi mamá, pues porque seguramente me odian y me quieren quitar la herencia a mi papá, ¿no? No es algo que esté percibiendo yo en ese momento, pues es una representación que yo tengo en la cabeza de mi familia. Yo estoy generando a partir de eso una idea delirante, ¿no? Justamente, entonces, esas tres, las ideas delirantes primarias, las ideas deliroides y las ideas deliriosas, las podemos estudiar si tienen tanto las tres, percepciones delirantes primarias, percepciones deliroides o percepciones deliriosas, o si son de algo de que estamos tomando del medio, de los sentidos, o si es propiamente de algo que tengamos dentro de nosotros, ocurrencias. Estamos hasta ahí. Respecto al contenido, las ideas delirantes que van referidas hacia nosotros mismos. O sea, que nosotros tengamos algo propiamente así. No es como tal una ocurrencia delirante, pero sí que nosotros, el delirio vaya hacia nosotros mismos, ¿no? Delirio de culpa, hipocondriaco, nihilista, que dicen que no tienen órganos, que están muertos por dentro. Delirio de orina, filiación, que pertenecen, que son hijos de Hillary Clinton, algo por el estilo. De grandeza o megalomanía, místico religioso, preñez que están embarazadas. Bueno, a lo mejor un nombre después. Delirio de preñez, delirio de transformación o metamorfosis, delirio de fragmentación y delirio de influencia contra el delirio va hacia nosotros. ¿Cuál es la de fragmentación? ¿Qué son otras personas? Algo por el estilo. No es trastorno de identidad disociativa. O sea, es como tal. Por ejemplo, que les decía que se transformaba en un actor, Arnold Schwarzenegger, y todo esto que se aventó, de hecho, un segundo piso porque que va a hacer una película de acción. Uno que decía que se transformaba en un coche y pues se tomó un motor de Transformer. Por ahí. Están entre nosotros. Y también que la idea delirante, dependiendo del contenido, la significación de la idea delirante es hacia otro lado, ¿no? De realización temple delirante, esta es una característica que se le denomina a las personas que están propiamente en una psicosis muy activa, que piensan que todo están muy referenciados, están completamente psicóticos. Los que llegan y ustedes dicen algo tanto, ¿y por qué estás hablando de mí? No sé qué. Delirio de referencia, que como tal, pues todos son de referencia, más el nombre que ustedes me quieran poner. Delirio de celos, erotomaníaco y delirio de persecución. ¿Va? Recuerden que la palabra paranoide se refiere a delirante, ¿no? O sea, no pongan ideas delirantes paranoides. ¿Dudas o preguntas en el contenido? La encapsulada se referencia que más que nada esta parte de la doble orientación, donde la realidad común es la que prevalece y la realidad delirante está muy cuadrada, ¿no? Que solamente la saca si tú le estás picando ahí como que, y ya puede tener el delirio que ustedes quieran, de que es marciano, de que es referencia, de que es hijo de Hillary Clinton, lo que ustedes quieran, pero está encapsulado, es decir, no lo saca el paciente. Entonces, en la nota en vez de poner idea encapsulada, puedo poner representación, ¿no? Sí, eso ya más como la parte de juicio. En vez de juicio fuera de la realidad, con el juicio con doble orientación, predominando la realidad común y con realidad delirante poco solamente referida ante el interrogatorio dirigido. Y tú recién te pasé a decir, ¿qué? Fuera de la realidad. Fines legales. También el de si sabe va a decir. Está bien descrito, pero no lo pongas. Está bien descrito, pero no lo pongas así. O incluso, contenido incongruente verbalizando ideas delirantes al interrogatorio extenuante o al interrogatorio dirigido, a propositivo, completamente. O no verbaliza ideas delirantes al espontáneo, ¿no? No es lo mismo que lleguen y lo que te digan, no, doctor, es que yo tengo, la tierra se va a destruir, y
el hospital se va a caer, por eso ya tengo que salir del hospital, a que estés platicando con él como si fuera cualquier otra cosa, y ya después de que, antes de que acabe tu entrevista, oye, ¿qué pensaste de que iba a temblar y se iba a caer el hospital? No, pues todavía lo pienso, pero ya sé que si te digo, pues nadie te va a pensar que estoy mal, y mejor ya no lo menciono. Justamente es eso, cambia completamente, es que esté encapsulado, que esté encapsulado, que esto es la doble orientación. Vamos. Finalmente, trastornos en el control, que los vamos a definir como el yo pierde control sobre su propio pensamiento teniendo conciencia variable sobre lo que sucede. El paciente es consciente del fenómeno, él o la paciente es consciente del fenómeno que está viviendo. Estamos, esto es muy importante, consciente. Vamos a tener de dos tipos, trastornos iterativos y los trastornos de la propiedad del pensamiento. Esto seguramente creo que los han escuchado. ¿Mande? Ahorita vamos a ver los ejemplos. Entonces, nosotros controlamos lo que estamos pensando. Al final, si bien el pensamiento lo manejan como algo activo, que nosotros positivamente lo estamos utilizando, es activo pero inconsciente, ¿no? Ustedes controlan. No, si yo les digo, no piensen en un panda azul, a lo mejor ustedes tratan de visualizar un panda azul, ¿no? O les digo, no piensen en una manzana, entonces están pensando en una manzana, pero porque yo les estoy dando. Piensen en la manzana. O dicen, no, pues tengo que hacer la referencia, pero al mismo tiempo tengo que hacer un depósito al banco y todo este tipo. O sea, tú empiezas a controlar cómo vas a hacer estas ideas y cómo las vas a manejar. Ahorita que yo les pregunté cómo lo hacen para llegar aquí al hospital, ustedes positivamente empezaron a decir, no, pues, ¿qué tal si me pregunta ahorita el doctor? Yo ahorita tengo que visualizar cómo lo hago yo. No. Ustedes controlan esa parte. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos alteraciones en el control del pensamiento? En los trastornos iterativos, bajo control del yo sobre los productos de la vida psíquica se manifiesta de forma que hay un carácter monopolizador o persistente en determinadas situaciones. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor, bajo control del yo sobre los productos de la vida psíquica, algo que pasa, que los mueve, que por más que ustedes intenten decir, no voy a pensar en esto, lo están pensando. ¿Cómo qué cosas? Rumiación de pensamiento. Permanencia de ideas a partir de determinados acontecimientos vitales muy cargados emocionalmente. ¿Qué es esto? No, pues me regañó el doctor en la guardia pasada, me dijo que hice muy feo mi ingreso, que seguramente me va a regañar en piso cuando lo lea la doctora que llegue al día siguiente. Y toda la guardia está tensa. ¿Por qué? Porque tengo un bajo control del yo sobre los eventos que están pasando. Toda la guardia está pensando, no, seguramente se van a mandar porque hice bien con mi padecimiento actual y me van a regañar y me van a gritar en la entrevista del día de mañana. No, nuestra atención se va a focalizar en esas ideas. ¿No? Constantemente toda la noche. No, pues no le suspendí lo de aceptar y mañana tiene el electroencefalograma y como no me llevo con los que se quedaron de guardia, no les puedo decir que les cancelen las benzodiazepinas en la noche y toda la tarde están pensando, y mañana va a regañar el asunto, ¿no? Sí, pasó bien. Las emociones va a haber emociones negativas y la actitud es pasiva, es decir, va a ser ecosintónica. A pesar de que ustedes digan, por ejemplo, de que no le suspendieron el medicamento al paciente de la TEC de lunes, ¿no? A pesar de que ustedes pues, les genera molestia eso, pues va acorde con que, pues sí, la regué, ¿no? Pues sí, es algo que yo hice. Yo sé, va a ser egosintónico. O sea, a pesar de que yo lo identifico, pero me siento mal, pero no me siento mal por sentirme mal. O sea, sé que pues, es algo que pasó, ¿no? O sea, pues ya sé que a lo mejor lo tengo que modificar yo después. Por eso me siento culpable, pero es una culpa que tú dices, tú identificas como propia, ¿no? O sea, está bien, la puedo tolerar, ¿no? Bueno, a lo mejor no está, pero no genera más molestias y no genera una actitud de enfrentamiento. O sea, no es como que sus ideas empiecen a chocar dentro de su cabeza. Pues ustedes saben que la regaron, no saben que hicieron algo, que pudieron haber modificado algo, pero tiene esa idea que constantemente está rumiando, rumiación como las vacas que las miento, ¿no? Rumiación de pensamiento, está constantemente el pensamiento dentro de sus cabezas. Estamos. ¿Qué patologías se imagina que tengan problemas de esos? Ansiedad, trastorno postraumático, obsesivo compulsivo. Porque son egoístas. Estamos. Eso es la rumiación de pensamiento.
Okay. No controlo mi pensamiento, estoy constantemente con esta idea. ¿Sí? Suena parecido a la perseverancia. Pueden estar mezcladas las dos, ¿no? Pero estoy constantemente repitiendo esta idea dentro de la cabeza. Dudas o preguntas acá. En cambio, las ideas obsesivas, que también son trastornos iterativos, es decir, que estoy repitiendo de nada. ¿Sí? Ideas obsesivas se tratan de ideas erróneas, generalmente absurdas, contaminación, necesidad de comprobación o posibilidad de infligir daño a los demás o a uno mismo. El sujeto sabe que sus ideas son absurdas. El sujeto las identifica como absurdas, no delirantes. ¿Estamos? A pesar de ello, le van a generar mucha angustia. Se repiten de forma subsecuente, invaden la mente de forma impulsiva y es egodistónica. Van a ser intrusivos estos pensamientos. O sea, pueden estar haciendo algo y de la nada tienen esta idea que se inserta en su cabeza. Y recuerden, se manifiesta como ideas, imágenes o impulsos. Hay un paciente que, por ejemplo, hay un paciente que está tomando un montón de cosas de objetos de metal y todo. Y le preguntas, incluso te dice que no lo puede controlar, que es algo que él no maneja, que de la nada o sea, que él puede estar tranquilo y de la nada agarra las cosas. Él lo está manifestando como impulso. O imágenes. Teníamos una paciente que veía a Cristo desnudo en su cabeza. Toda la imagen de Cristo desnudo en su cabeza, ¿no? Y está las ideas propiamente, ¿no? Que esté contaminado algo. ¿Estamos? O cualquier otro tipo. Pero las compulsiones que van a estar destinadas a ideas tan que le están generando el paciente. Esta sí le genera el enfrentamiento dentro de la cabeza. O sea, no es lo mismo decir, no, pues sí, se me olvidó suspenderle las mensos al paciente y me van a regañar el lunes, a que estén constantemente, a lo mejor, imaginándose la cara del paciente, ¿no? Todo el fin de semana, y ya pasó el fin de semana y siguen imaginando la cara del paciente, la imagen del paciente en su casa. Y eso, ¿por qué lo tengo que yo imaginar la cara del paciente, no? Es más lógico no pensar que a lo mejor porque se me olvidó suspender el medicamento, estoy preocupado que me regañe todo el fin de semana, a que tenga la imagen del paciente y yo digo, ¿por qué? Esto se refiere que son intrusivas, ¿no? Y que llegan a ser absurdas estas imágenes, ideas e impulsos que se incrustan dentro de. Estamos. Entonces, trastornos iterativos, trastornos del control del pensamiento. ¿Dudas o preguntas ahí? Y ya para acabar, trastornos de la propiedad del pensamiento. Los otros sean iterativos y estos son de la propiedad del pensamiento. El yo vivencia como ajenos los propios pensamientos ante la ausencia de pertenencia. Bueno, el yo vivencia como ajenos los propios pensamientos. O sea, dicen, esto no. No. Ante la ausencia de la pertenencia propia, su génesis va a ser disputada a fuerzas externas. O sea, yo no identifico como propios mis pensamientos, los asocio a algunos factores. Los factores externos son más o menos elaborados en función de las capacidades y del contexto sociocultural en el que me afectan, como todo lo del capital ideativo, como todas las ideas que ya hemos visto, que toman del sensorio. Vamos. ¿Cuáles son estas? Trastorno de la propiedad del pensamiento, robo de pensamiento. Siento que hay algo que me está quitando las ideas de la cabeza. Imposición e inserción de pensamiento. Pensamiento sonoro, que incluso escuchan lo que ellos están pensando y así lo describen. ¿No? Difusión del pensamiento. ¿Vale? O sea, esas de sonoro ya cambiaron las de Schneider. Schneider utiliza muchas de las estas. No, y Schneider de nada, cosas que comentan, que platican, pero justamente estas hacen referencia a eso, toda la propiedad del pensamiento. No controlan su pensamiento, identifican que hay algo que está pasando, que lo atribuyen a una causa externa y dependiendo del contexto sociocultural, no, siento que me están robando las ideas y ya yo le doy la interpretación delirante. Es que hay una antena en San Luis Potosí que está sustrayéndome todos mis pensamientos y esa ya sea la delirante. Pero como tal la alteración en el control es esta. Y le doy ya la interpretación yo delirante a lo que está pasando. Estamos, son cosas separadas, ¿no? Como tal, si ustedes descubrían que el paciente tiene ideas obsesivas, la idea obsesiva es la característica en la forma en que se presenta, no el contenido. ¿Estamos? Ya después dicen, no, pues tiene ideas obsesivas de contenido, de contaminación. Dicen, todo está contaminado, por lo tanto. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Bueno, esta la dejo porque de la presentación donde te va a hacer. Está complicado. Sí. Digo, a lo mejor nos limitamos más a poner el curso y la contenido del pensamiento. Les sugiero que, bueno, ahí viene la advertencia bibliográfica. Si necesitan el libro, me lo piden.
véanlo, a lo mejor ahorita está medio complejo esto que les estoy diciendo. Ya cuando estén en segundo o tercero, ya cuando lleguen al 4 año y volvían a ver la clase, a lo mejor dicen, no, pues ya entendí más las otras cosas. Lo ideal es que pues, terminen analizando todo esto y no se queden nada más con que pasó, yo sigo describiendo curso y contenido y fin, no sé qué pasó. Lo que me interesa, que sepan qué es el pensamiento, se lo voy a estar preguntando, que sepan qué le evaluamos y justamente cuando lo describan, pues describan esa parte. A lo mejor no sepan cómo se llama, no saben si es escamoteado o algo, pero con el pensamiento que el paciente tiende a evitar hablar de ciertos temas hasta que se le confronte y ya lo saben, ¿no? Y ya dicen, pues sí, golpea a mi mamá porque me calla, ¿no? Pero pongan los SICs, pongan lo que están describiendo el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y que sepan diferenciar qué afecta a cada una de estas áreas, qué es lo que están evaluando. Que sepan cómo se manifiesta, como ideas, imágenes, porque eso va a ser muy importante. Por ejemplo, teníamos un paciente que metieron por ideas de muerte, ¿no? Y el paciente le preguntó, ¿te quieres morir? No. ¿Te quieres matar? No. ¿Te quieres? Bueno, sí, como así, ¿no? ¿Tienes idea de necesidad de hacer daño? No. Pero el paciente lo que hacía es que cada que veía la botella de cloro, se la quería tomar. Bueno, no es que se la quería tomar, tenía el impulso de agarrar la botella y tomarse. Y sí, llegaba al hospital y se pasaban las cosas, pues no es porque propiamente tuvieron una idea, de un impulso, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que estudiar, y entonces dicen, ok, si es más bien un impulso, a lo mejor le puedo dar estos medicamentos y a lo mejor no le doy estos medicamentos. Si tienes mi paciente y lo trato de esta manera, ustedes lo describen. Ahorita el primer año es para que ustedes sepan qué es lo que están viendo, que sepan cómo describir lo que están viendo, ¿no? Y que ya empiecen a integrar, ¿no? Si tiene estas características, pues se compagina con este diagnóstico, ¿no? La próxima semana empezamos con un obsesivo compulsivo, ¿no? Que es justamente ver esto y cómo lo va a ver cuando yo lo vea como paciente y ver cuál es la obsesión y cuál es la parte de la compulsión, ¿no? Y describirlo bien, ¿para qué? Y digo, sí, a lo mejor ahorita en sus notas se le quedan viendo los recientes y esto de dónde te lo fumaste, esto de dónde lo sacaste, o qué pasó con lo de afecto, ¿no? Que pensaban que hipotímico, ustedes no, sus pacientes, pensaban que hipotímico era sinónimo de depresión, ¿no? Y está medio reclamada a mí. Ay, pero nosotros nos enseñamos. Ustedes, ¿no? Pero justamente eso, ustedes sepan que lo que están viendo y que lo empiecen a describir. Las diapositivas, ya las guardas, ¿no? Gracias. Que se las pasen, lo leen con calma, si tienen dudas me preguntan. ¿El libro lo tienen digital? ¿El libro lo tienen digital? Sí, si quieres. Ya se los pasé, se lo vuelvo a El Caponi ahí lo tenemos.